Relato 1. El hombre lobo en la carretera. He sido camionero por más de 15 años. He recorrido todo tipo de carreteras en este país, buenas, malas y esas que solo crees que existen cuando las ves. En medio de la noche, cuando todo está oscuro y la radio apenas funciona, tu mente empieza a jugarte malas pasadas. Siempre pensé que las historias de fantasmas que contaban los colegas en las estaciones eran exageraciones. Hasta esa noche. Había salido de un depósito en el interior y tomado una carretera prácticamente desierta. Era el único camino para llegar a mi destino a tiempo. El reloj marcaba cerca de las 2 de la madrugada y el único sonido era el rugido del motor y el viento que entraba por la ventana entreabierta. Todo parecía normal, hasta que noté algo en el arcén. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba parado, sin mochila, sin coche, simplemente allí, mirando fijamente la carretera. Pasé rápido junto a él, pero esa imagen se quedó en mi mente. No sé por qué, pero sentí un escalofrío. Tal vez fuera la forma en que estaba parado, como si esperara a algo, o a alguien. Intenté olvidarlo y seguí conduciendo. Pero entonces comenzó. Al principio, pensé que era mi imaginación. Vi algo moverse en el retrovisor, una sombra rápida en el borde de la carretera. Parpadeé, sacudí la cabeza, pero seguí viendo ese movimiento, como si algo me estuviera siguiendo. Aceleré, pensando que solo era un animal grande. Lobos o jaguares no son inusuales en esa región. Pero, cuando miré de nuevo por el retrovisor, sentí que mi cuerpo se congelaba. No era cualquier animal. La cosa corría al lado del camión. Era enorme, y sus ojos brillaban de una manera que nunca había visto. Sus patas golpeaban el asfalto con fuerza, y parecía que estaba riendo o algo parecido. Mi instinto me decía que acelerara, pero, cuando intenté presionar el acelerador, el motor empezó a fallar. Ah, no, ahora no, murmuré, agarrando el volante con fuerza. El camión empezó a perder velocidad, y la cosa se acercó aún más. Cuando el motor se detuvo por completo, supe que tenía que salir a revisar qué estaba pasando. Aunque, honestamente, lo último que quería era salir del camión. Agarré una linterna y un trozo de hierro que tenía en el asiento trasero, respirando hondo antes de abrir la puerta. Afuera, el silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Apuntando la linterna al motor, intenté concentrarme en lo que estaba haciendo, pero sentía que no estaba solo. Fue entonces cuando escuché el sonido. Algo que gruñía, bajo, pero amenazante. Levanté la linterna lentamente y, al otro lado de la carretera, vi a la criatura de cerca por primera vez. Era más grande que cualquier lobo que hubiera visto, pero había algo humano en sus ojos, algo que parecía inteligente y malicioso. No tuve tiempo para pensar. La cosa avanzó, cruzando la carretera de un salto, y tropecé hacia atrás, dejando caer la linterna. Lo único que pude hacer fue levantar el trozo de hierro, como si eso fuera suficiente para protegerme. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero, antes de que pudiera sentir algo, escuché un sonido que rompió el aire, un coche que tocaba el claxon y frenaba a gran velocidad. La luz de los faros iluminó la carretera, y la criatura se detuvo. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Dudó, luego se giró y corrió hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí, temblando, mientras el conductor del coche se detenía más adelante y bajaba para ver si estaba bien. No pude explicar lo que había pasado, y él tampoco hizo muchas preguntas. Cuando finalmente logré arrancar el camión, conduje hasta la estación más cercana y no salí de allí hasta que amaneció. Desde esa noche, nunca más tomé esa carretera. Y, siempre que alguien me pregunta si creo en esas historias, respondo lo mismo, no sé qué vi, pero sé que no era algo de este mundo. Relato 2. La maldición en la familia. Mi abuela siempre decía que había una maldición en nuestra familia. Yo me reía, pensando que eran cosas de gente mayor que inventa historias para asustar a los jóvenes. Ella contaba que su abuelo, mi bisabuelo, había sido maldecido tras una disputa de tierras. Según decía,
juró vengarse de un vecino y, en una noche de luna llena, desapareció durante horas. Cuando volvió, estaba cubierto de arañazos y con una mirada que nadie reconoció. Después de eso, nunca volvió a ser el mismo, decía mi abuela. Y, en las noches de luna llena, desaparecía otra vez. Siempre volvía herido y sucio, pero nunca decía dónde había estado. Por supuesto, yo no le creía. Después de todo, si eso era verdad, mi padre, mis tíos y mi hermano también estarían malditos. Pero nada extraño les pasaba, al menos, no hasta esa noche. Mi hermano mayor, Samuel, era el orgullo de la familia. Trabajador, honesto, el tipo de persona que todo el mundo admiraba. Pero, cuando empezó a comportarse de manera extraña, pensamos que solo estaba cansado. Estaba más irritable, de mal humor, y a veces parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Luego comenzaron las desapariciones. Al principio, eran breves, salía en medio de la noche y volvía al amanecer, diciendo que necesitaba dar una vuelta. Pero, con el tiempo, comenzó a desaparecer por días. Cuando le preguntábamos dónde había estado, desviaba la mirada y cambiaba de tema. El punto de quiebre llegó una mañana, cuando Samuel volvió cubierto de barro y con la ropa hecha jirones. Estaba tan herido que apenas podía caminar. Le pregunté qué había pasado, y solo respondió: "No es asunto tuyo". Fue entonces cuando empecé a sentir miedo. Una noche, decidí seguirlo. Esperé hasta que saliera por la puerta trasera y caminé detrás de él en silencio, manteniendo una distancia segura. Parecía saber exactamente a dónde iba, moviéndose con una rapidez que nunca había visto antes. Cuando llegó al bosque, algo cambió. Su forma de caminar se volvió extraña, casi animal. Escondida detrás de un árbol, lo vi quitarse la camisa y caer de rodillas. Lo que pasó después, bueno, nunca pude olvidarlo. Su cuerpo comenzó a cambiar. Era como si sus huesos se estuvieran reorganizando, haciendo un sonido que rompía el silencio de la noche. Gritó, pero no era un grito de dolor, sino una mezcla de rabia y alivio. Su piel se oscureció, cubriéndose de pelo, y cuando levantó la cabeza, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. Ya no era Samuel. Corrí, pero, de camino a casa, escuché gritos en el pueblo. A la mañana siguiente, la noticia se esparció: 3 ovejas habían sido atacadas, y los dueños juraban que el animal responsable no era normal. Después de esa noche, Samuel desapareció para siempre. Semanas más tarde, encontramos su ropa ensangrentada en el bosque, pero no había rastro de él. Mi abuela tenía razón. La maldición era real, y Samuel fue su última víctima. Hasta el día de hoy, cuando escucho historias de ataques en granjas cercanas, no puedo evitar preguntarme, ¿será él? ¿De alguna forma sigue allí, atrapado en la forma de esa criatura? Y, lo peor, ¿me tocará a mí algún día? Relato 3. La aldea amenazada. Yo era solo un joven en esa época, pero lo recuerdo todo como si hubiera ocurrido ayer. La aldea donde crecí era pequeña, rodeada de bosques densos donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. Para nosotros, eso era normal. El bosque nos daba madera, comida y protección. Nunca pensamos que también pudiera ocultar algo que nos destruiría. Las primeras señales fueron los animales. Gallinas y cabras comenzaron a desaparecer por la noche, y por la mañana encontrábamos restos esparcidos por la tierra. Recuerdo ver las marcas, mordidas profundas, arañazos enormes, y escuchar a los mayores decir que era un lobo. Pero era extraño, porque los lobos nunca habían atacado nuestra aldea antes. Luego comenzaron las desapariciones humanas. La primera fue María, una niña de unos 12 años que salió a buscar leña con su hermano mayor. Solo él regresó, corriendo, pálido como la cera, diciendo que algo había saltado de los árboles y arrastrado a María al bosque. Un grupo de hombres armados salió a buscarla, pero lo único que encontraron fue un pedazo de su falda y marcas de garras en el suelo. Toda la aldea entró en pánico. Nadie salía de casa por la noche, y los hombres hacían turnos para vigilar las casas. Pero, aún así, los ataques continuaron. Primero fue el viejo José, que vivía más apartado.
Luego, una familia entera fue atacada mientras dormía. El miedo nos consumía. La gente hablaba de un lobo gigante, una bestia que se movía demasiado rápido para ser atrapada, demasiado fuerte para ser enfrentada. Algunos decían que era una maldición, otros, que era un demonio. Pero la verdad era mucho peor. En una noche particularmente fría, mientras la aldea estaba en silencio, escuchamos un grito. Corrimos hacia afuera y vimos luces en la casa de Miguel, un joven conocido por ser fuerte y valiente. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, y todo dentro estaba destruido. Había marcas de garras en las paredes y sangre esparcida por el suelo, pero Miguel no estaba. Los hombres siguieron las huellas que llevaban al bosque. Yo no debería haber ido, pero me quedé escondido detrás de ellos, curioso y aterrorizado al mismo tiempo. Seguimos las marcas hasta un claro, donde vimos algo que nunca olvidaré. Miguel estaba allí, arrodillado en el suelo, con las manos en el cabello, gritando. Su cuerpo temblaba, y, bajo la luz de la luna llena, vimos algo imposible, estaba cambiando. Sus huesos parecían contorsionarse bajo la piel, sus manos se convirtieron en garras, y su rostro se alargó hasta convertirse en un hocico lleno de dientes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, levantó la cabeza y rugió, un sonido que parecía venir directamente del infierno. La mayoría de los hombres huyeron, pero algunos se quedaron. Intentaron luchar, pero Miguel, o lo que se había convertido, era más rápido, más fuerte. Atacó sin piedad, y los gritos de los hombres resonaron en el bosque mientras yo observaba, paralizado. Cuando la criatura finalmente desapareció entre los árboles, regresé a la aldea temblando de miedo. Conté lo que había visto, pero nadie quería creerme. Era más fácil pensar que un lobo gigante era el culpable que aceptar que Miguel, uno de nosotros, era esa criatura. Después de esa noche, la aldea nunca volvió a ser la misma. Algunos se fueron, buscando seguridad en otras tierras. Los que se quedaron vivieron con miedo, siempre mirando por encima del hombro, siempre atentos al menor sonido en el bosque. Los ataques cesaron, pero la gente sabía que Miguel seguía allí afuera, vagando por el bosque, atrapado en la forma de esa cosa. Y, a veces, en noches de luna llena, escuchábamos un aullido distante y sabíamos que no nos había olvidado. Relato 4. El cazador y la bestia. Cuando vives de la caza, aprendes rápidamente que el bosque no es solo un lugar hermoso. Es cruel, silencioso, y siempre está al acecho de quien comete un error. Pasé años con el rifle al hombro, conociendo cada rincón del bosque. Siempre pensé que ya lo había visto todo, jaguares, serpientes enormes, lobos. Pero nada me preparó para esa noche. Había salido con Jorge, mi compañero de caza, en busca de un venado que habíamos visto la noche anterior. Era una noche despejada, con la luna llena iluminando cada detalle del suelo. Seguimos huellas durante horas, hasta que, en medio de la nada, encontramos algo que nos dejó perplejos. Las marcas eran demasiado grandes para un lobo y tenían garras que parecían más las de un oso. Solo que no había osos en esa región. Miré a Jorge, y él se encogió de hombros, diciendo: «Debe ser un perro salvaje». Pero algo en su tono de voz me decía que ni él creía eso. Las marcas nos llevaron a un claro. Allí encontramos los restos de un animal, un jabalí, o lo que quedaba de él. Era un desastre, con pedazos esparcidos por todos lados, y el olor a sangre fresca impregnaba el aire. «Deberíamos regresar», sugerí, pero Jorge estaba decidido a seguir. Dijo que, fuera lo que fuera, quería verlo de cerca. No tardamos en darnos cuenta de que aquello nos estaba llevando al centro del bosque, lejos de cualquier sendero conocido. El aire parecía más denso, y el silencio era absoluto, como si hasta los insectos hubieran huido. Entonces lo escuchamos. Un gruñido bajo, proveniente de nuestra izquierda. Nos giramos rápidamente, apuntando con las linternas, pero no vimos nada. Después, otro sonido, ahora del lado opuesto. «Nos está rodeando», susurré, apretando el rifle contra mi hombro. Y entonces sucedió. La criatura saltó de las sombras, tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Era enorme, más grande que cualquier lobo que hubiera visto,
con músculos que parecían de un depredador entrenado para matar. Sus ojos brillaban con algo que no era animal. Era inteligencia. Jorge disparó, pero falló. La criatura se lanzó sobre él, derribándolo al suelo. Corrí para ayudarlo, pero ya estaba encima de él, desgarrando su chaqueta como si fuera papel. Sin pensar, apunté con el rifle y disparé. La bala dio en el blanco. La criatura emitió un grito que me congeló la sangre y desapareció en la oscuridad, dejando un rastro de sangre. Jorge estaba herido, pero no gravemente. Lo ayudé a levantarse y decidimos que habíamos arriesgado demasiado. Seguimos el rastro de sangre con precaución, pero rezaba para no encontrar a esa cosa de nuevo. El rastro nos llevó a una pequeña cabaña abandonada, algo que parecía haber sido usado por cazadores hacía mucho tiempo. Fue allí donde el rastro se detuvo. Dentro de la cabaña, encontramos algo que nunca esperábamos. Un hombre. Estaba sentado en el suelo, respirando con dificultad y presionando el costado de su cuerpo, donde la sangre aún goteaba. Pero no era un hombre cualquiera. Era Enrique, un amigo de la infancia con el que habíamos perdido contacto hacía años. ¿Enrique?, preguntó Jorge, con el rostro lleno de incredulidad. Enrique levantó la mirada hacia nosotros, y sus ojos me hicieron retroceder. Estaba pálido, sus ojos brillaban de una manera extraña, pero lo más aterrador era la débil sonrisa que apareció en sus labios. Les advertí que no me siguieran, dijo, con voz ronca. Fue entonces cuando lo entendí. Enrique era la criatura. Lo que sucedió después es difícil de describir. Nos quedamos allí, paralizados, mientras confesaba lo que había pasado. Dijo que, años atrás, durante una noche de luna llena, algo lo atacó en el bosque. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Intenté controlarme, dijo, con la voz quebrada. Pero, cuando aparece la luna llena, yo no soy yo mismo. Jorge quería ayudarlo, pero yo sabía que no había nada que hacer. Enrique ya no era solo nuestro amigo. Era la criatura que casi nos mata. Nos pidió que acabáramos con él. Dijo que no quería lastimar a nadie más. Pero, cuando Jorge levantó el rifle, Enrique rugió y saltó, escapando por la ventana antes de que pudiéramos reaccionar. Nos quedamos allí, escuchando sus pasos desaparecer en el bosque. Ninguno de nosotros tuvo el valor de ir tras él. Hasta el día de hoy, recuerdo la mirada de Enrique antes de desaparecer. Era la de alguien atrapado, alguien que sabía que no había salida. No sé si sigue ahí afuera, pero, en noches de luna llena, evito el bosque. Porque, si todavía está allí, sé que no dudaría en hacer lo que no pudimos aquella noche. Relato 5. El hombre lobo interior. No sé por qué te estoy contando esto. Tal vez porque nunca se lo dije a nadie y estoy cansado de cargarlo solo. Tal vez porque esta noche habrá luna llena, y yo quiero que alguien lo sepa antes de que vuelva a suceder. Siempre pensé que las historias de hombres lobo eran tonterías. ¿Quién no lo piensa, verdad? Cuentos de películas, leyendas inventadas para asustar a los niños. Me reía de esas cosas, hasta la noche en que mi vida cambió. Fue hace algunos años. Estaba acampando con unos amigos en la sierra. Bebíamos, reíamos, contábamos historias de terror. Era ese tipo de diversión despreocupada, sin pensar mucho en las consecuencias. Esa noche, la luna llena brillaba con más fuerza que nunca, iluminando cada rincón del bosque a nuestro alrededor. La primera vez que escuché el sonido, pensé que era un animal cualquiera. Un gruñido bajo que venía de la oscuridad. Hicimos bromas, diciendo que era el lobo de las historias, y seguimos bebiendo. Pero el sonido se fue acercando, haciéndose más fuerte, y hasta los más valientes del grupo empezaron a ponerse nerviosos. Entonces sucedió. La cosa saltó de entre los arbustos, enorme, con ojos brillantes y dientes que parecían cuchillas. Todo fue un caos de gritos y confusión. Intenté correr, pero me alcanzó en segundos. Sus garras desgarraron mi piel, y recuerdo haber pensado, así es como voy a morir. Pero, de alguna manera, no morí.
Desperté en el hospital 3 días después, lleno de cicatrices y sin memoria de lo que había pasado después del ataque. Mis amigos contaron que habían logrado ahuyentar a la criatura con antorchas improvisadas y me llevaron de vuelta al coche. Los médicos dijeron que tuve suerte, que las heridas no eran tan profundas como parecían. Quería creer que todo estaba bien, que lo peor había pasado. Pero entonces comenzaron los sueños. Al principio, eran destellos, árboles que pasaban rápido, el olor a sangre, la sensación de algo caliente y metálico en mi boca. Me despertaba sudando, confundido, pero me convencía de que era solo mi mente procesando el trauma. Hasta que empecé a perder noches enteras. Una vez, desperté en mi cama con la ropa cubierta de barro y las manos llenas de cortes. No recordaba nada de la noche anterior. Pensé que estaba caminando dormido, algo que nunca había hecho antes. Pero, al día siguiente, escuché en la radio que habían encontrado animales muertos en una granja cercana y mi estómago se hundió. Eso siguió pasando. Una y otra vez. Pronto noté el patrón, siempre era en noches de luna llena. Siempre cuando ese resplandor extraño iluminaba el cielo. La primera vez que comprendí lo que realmente estaba ocurriendo fue aterradora. Estaba encerrado en casa, decidido a no salir esa noche, cuando sentí que algo dentro de mí cambiaba. Era como si mi piel ardiera, mis huesos se quebraran y se reorganizaran. Cuando me miré en el espejo, vi algo que no era yo. Mi rostro estaba alargado, mis ojos brillaban, y mis dientes eran diferentes. Grité, pero el sonido que salió no era humano. Desperté a la mañana siguiente en un bosque, a kilómetros de mi casa. Mis brazos estaban cubiertos de cortes, y el olor a sangre impregnaba mi ropa. Después de eso, ya no pude ignorarlo. Ahora trato de prepararme. Cuando sé que se acerca la luna llena, me alejo de todos. Busco el lugar más aislado que puedo encontrar, donde sé que no lastimaré a nadie. Pero ni siquiera eso siempre funciona. ¿Recuerdas el ataque a esa granja la semana pasada? Fui yo. No quería, pero pasó. Me desperté cubierto de sangre que no era mía, con pedazos de algo entre los dientes que ni siquiera quiero describir. Y lo peor es que una parte de mí lo disfruta. Eso es lo que más me asusta. Durante la transformación, siento algo que nunca antes había sentido. Es como si estuviera libre, más fuerte de lo que jamás imaginé. Es embriagador y, incluso ahora, mientras hablo contigo, sé que una parte de mí ansía la próxima transformación. Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque creo que estoy llegando a mi límite. No sé cuánto tiempo más podré controlarme. Cada transformación es más difícil de resistir, y el miedo de lastimar a alguien que conozco, alguien que amo, crece con cada noche. Y esta noche, es luna llena. Si yo fuera tú, tendría cuidado al volver a casa. No es que quiera que algo pase. Pero, a veces, lo que queremos y lo que somos son cosas muy distintas. Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.